Bueno, y como Pensé que no veníamos... tenía look, ropa oscura usted. La veo con Sí, porque yo el el otro día primer estábamos hablando de pantalón, los sí. colores, Yo porque yo dije, me acuerdo que la doc me dijo que no tenía ropa oscura. hablábamos de colores y yo Sí. decía, quien nos trae naturaleza, colores vivos, es la doctora Flor. Entonces cuando usted entró con su pantalón negro, dije, qué raro la doctora con Claro, ropa. pasa que hay que tener un básico con algo de color. Eso Ahí dicen los que saben. Sí era. Ahí Bien. está, ahí está la Aprendemos cuestión, también un ¿eh? poquito de moda nosotros. Obviamente. Y si no, hay que preguntarle al chat GPT. ¿Cómo ¿Queda combi- bien esto con esto? Claro, ¿cómo combinar? Eso nunca le pregunté muchas cosas, pero combinación, bueno, igualmente no le iba a hacer caso, pero no importa. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Doc? Bueno, dado que la columna del viernes pasado, la verdad, tuvo mucho interés en las mamis, tiene 111.000 vistas y más Sí. de 1.998 me gusta, evidentemente es una necesidad que tienen las mamis, así que hoy vamos a darles los tips de cómo saber cuando la menstruación de las peques deja de ser normal. Porque Bien. ya es un tema que empieza a menstruar. Ahora, cuando está menstruando, ¿está todo bien o cuándo tengo que consultar? Así que eso es lo que hoy les traigo para que anoten, saquen la foto, hagan print de pantalla si nos están siguiendo por el streaming en el celu. Entonces, ¿cuándo la menstruación deja de ser normal en las peques? Eso es muy, muy importante porque hoy van a ver cómo se pueden detectar muchas enfermedades a partir de ello. Entonces, si el señor director me acompaña con la siguiente plaquita, vamos a ver qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? Bueno, una de las cosas que hay que mirar para evaluar si esa menstruación es normal o no es el dolor, ¿sí? Que duela un poquito la menstruación porque cae el colchoncito interno del útero, es normal. Pero cuando ese dolor inhabilita a la peque, no va a hockey, no va a gimnasia, se queda en la cama, ojo al piojo. Cuando ese dolor mes a mes se va incrementando, también es otro signo de alarma que dice que este dolor deja de ser normal. Entonces se va a hacer muy importante el tema de registrar qué días duele y cuál es la intensidad, siendo 1 apenas perceptible el dolor y 10 totalmente intolerable ese dolor. Porque, como habíamos dicho en nuestra primer columna, la de endometriosis, que la pueden ver en nuestras redes, somos 1.chaco y doctora Flor, toda la palabra, la pueden repasar, la endometriosis se va a caracterizar por este dolor insoportable y que va inhabilitando para las actividades. Entonces, primer punto que tenemos que ver, el dolor. Segundo punto que tenemos que ver, ¿cuántos días sangra la peque? Ahí, en cuántos días sangra la peque, vamos a ir anotando en el calendario y si la peque sangra más de 7 días, hay que consultar. Porque esto puede estar mostrando incluso una enfermedad genética. ¿En su primera menstruación o la primera menstruación puede tener la cantidad de días sangrados que en promedio cuántos serían? Tiene que Lo ser normal. de 2 a 7. De 2 a 7 lo Pero normal. a su vez, no es solo que hay que controlar el primer sangrado, hay que controlar los sangrados de todos los meses, porque como estábamos hablando el otro día con Marlene, cuando no estuviste, Marcelo. Claro, no no, pero tuviste esa clase. yo miré igualmente, ¿eh? Le Bueno. cuento que yo miré. Decíamos que es que el señor ovario se despierta y Ajá. va a primer grado a aprender lo que tiene que hacer. Y a veces garabatea, se distrae, como todos. Entonces es muy normal las alteraciones del ciclo dentro de los primeros 5 años de lo que viene a ser el ciclo menstrual. Por eso es tan importante llevar estos registros. Nunca tiene que superar ese sangrado los 7 días. Si lo supera, hay que consultar. Porque como les decía, puede estar evidenciando una enfermedad genética. ¿Cuál de ellas? La enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad que tiene que ver con la coagulación. Si bien afecta al 1% de la población, a veces es en la primera menstruación, ante esta exigencia de un sangrado repentino, que se hace evidente en las pacientes, sobre todo en aquellas que incluso requieren de transfusión. ¿Por qué? Porque se va a poner en jaque con la menstruación el sistema de la coagulación de la peque. También hay otras enfermedades como la trombocitopenia inmune o también lo que es los déficits de factores de coagulación. Y acá un punto muy importante para las peques que están con alguna medicación antineoplásica. Bueno, esa medicación afecta la coagulación y ya cuando el pediatra dice está próxima a menstrual, tendría que tener su consulta con la gine para saber qué hacer si es que le viene mucho y muy abundante y que no llegue a anemizarla. Por eso es tan importante los días. Ahora, la peque menstrua de 2 a 7 días, pero también es importante saber cada cuánto menstrua. Y ahí vamos a ver que si la menstruación viene antes de los 21 días del anterior, hay que consultar. Y si viene después de los 35, también. ¿Por qué? Las menstruaciones muy frecuentes antes de los 15 días
la exponen a la peque a cuadros severos de anemia y trastornos en su desarrollo. Puede ser que incluso esté con un quiste de ovario. Las que son más allá de los 35 días y estén asociadas, por ejemplo, a cuadros de obesidad, resistencia a la insulina, diabetes, pueden tener su primer signo en una menstruación alterada y ahí podemos descubrir otros ejes hormonales que están alterados y hacer un diagnóstico precoz antes que se dañe su cuerpito. Incluso puede ser evidencia los de más de 35 días de cuadros de falla de la tiroides como el hipotiroidismo o los que son muy frecuentes, también falla la tiroides pero en el hipertiroidismo porque los chicos también tienen problemas de las tiroides. Otra de las características que tenemos que ver, además de cada cuánto viene, es cuál es el volumen que tiene esa menstruación en esos días. Porque por ahí viene bien la cantidad de días, viene cuando tiene que venir, pero ¿qué pasa cuando es muy abundante? ¿Cómo sé que es muy abundante? Porque ahora uno no la quiere invadir a la peque de a ver tu toallita, cuánto menstruaste, tenía coágulo, no tenía coágulo. Bueno, va tips para la casa. La toallita se cambia cada 3 horas. Si la peque necesitó cambiarse antes porque quedó totalmente colmada entre la hora y 2 horas, ese es un signo de alarma de que es muy abundante. O si en el día completó 6 o más toallitas totalmente colmadas, eso puede ser también un problema de la coagulación, un problema hormonal y que la lleve a la anemia. Y además de el dolor, cuántos días dura, cada cuánto viene y cuál es el volumen, hay que ver el contexto. ¿Qué mirar de este contexto? Bueno, hay que ver algo muy importante. El otro día en el taller las peques me decían, ¿es cierto que cuando nos indispongamos, Doc, vamos a estar irritables? Bueno, el irritables es un mito, pero sí hay algo muy importante que les estaba explicando a las peques que tienen que prestar atención y es a la tristeza o desgano. La tristeza o desgano que aparece 2 días antes de la menstruación y los 2 primeros días de la menstruación se puede configurar en un cuadro que está científicamente comprobado, que es la disforia premenstrual y que esta después le da hasta un 50% de probabilidad el día que tengan bebés que en el puerperio haga una depresión del posparto o que en la menopausia, cuando se vayan las hormonas, haga una depresión de la menopausia. Por eso es que desde peque le tenemos que enseñar herramientas cognitivos conductuales para poder lidiar con esa tristeza o desgano que se debe a una mayor sensibilidad cerebral a estas alteraciones del estrógeno durante el ciclo. Entonces eso sí es muy importante. Y otra cosa que tienen que preguntar de este contexto es si ella tiene como un aleteo en el pechito, como que siente palpitaciones o que al levantarse se siente mareada o con visión borrosa, eso nos puede estar indicando de que se está quedando anémica y que es demasiado el sangrado que capaz no pudimos verlo porque no parecía que eran más de 6 toallitas, no parecía que venía antes de los 21 días. Ahí también lo podemos objetivizar. Y una cosita más, el sueño. La peque no es que duerme porque es una vaguita. Algunas sí, pero ya las conocemos. ¿Cuáles son las vaguitas? Entonces, el sueño, que a medida que se indispuso se va incrementando mes a mes, puede ser indicativo tanto de una anemia como que se haya desarrollado un hipotiroidismo. Y todos estos datos los conseguimos mirando la menstruación y anotando. Así que repasando en nuestra placa lo que tienen que ver los papás y mamás para saber si esta menstruación dejó de ser normal es la característica del dolor, saber cuántos días dura ese sangrado, cada cuánto viene ese sangrado, qué volumen tiene. Muy bien, mi compañero camarógrafo ya está sacando fotos para Sí, su peque, muy bien. Todos estamos haciendo print de pantalla. Y los síntomas acompañantes del sangrado, porque mira todas las enfermedades que te podés dar cuenta con la menstruación, pero vos como papi teniendo la información. Impresionante. Porque tenemos que mirar, dice, característica del dolor, días de sangrado, cada cuánto viene el sangrado, volumen del sangrado y síntomas acompañantes del sangrado. Todo eso podés Y hay que anotar, porque Sí. de un mes a otro no nos acordamos. Y la peque le pregunta a la madre la fecha de la menstruación y la madre sabe la de ella y no se acuerda la de la peque y se empieza. Claro, Y hacer era el como una... cumpleaños de tu primito porque vos fuiste y estabas indispuesta y no sé qué. Sí, eso Y sí, ¿no? ¿Qué hiciste el día? ¿Tuviste que de educación física? Bueno, pero tengo 2 veces a la semana de educación física, entonces... Pero por ahí, digamos, como que uno se acostumbra también al hecho de lo que yo veo, por ejemplo, en muchas mujeres que tienen el teléfono y lo agendan. O te dice tantos días, qué sé yo, que este y Sí, que lo pero otro. ¿sabés lo que Pero pasa? lo importante me parece a mí, Doc, en ese aspecto, no sé si usted coincide o no, y está bien que no coincida si no hace,
Yo siempre veía como agenditas que tenían para anotarse los días. No sé si las chicas usan eso o no todavía. Vos sabés que lo que yo noto en el taller es que cuando la peque anota en el calendario de papel y lápiz, entiende lo que está anotando. No como la aplicación que ya le marca el principio y marca el final y no tiene mayores datos que le pida. Y al menos para la etapa inicial de aprendizaje, debería de anotarlo en forma manual, exacto, para después, yo siempre les digo, hacemos la agendita a la doctora Flor, ponemos ahí el calendario, empezamos a anotar, anotamos qué se hizo en el control, pegamos la primera ecografía, ponemos las indicaciones siguientes y eso sirve como una herramienta también para mi comunicación con el pediatra. Porque yo le pongo diagnósticos presuntivos, colega, estoy investigando tal cosa, me parece tal y tal cosa. Entonces, todos seguimos a la peque a través de su agendita. Como una especie de cuadernito de los bebés cuando nacen, viste que le van poniendo las vacunas y todas las cosas Sí, más una o menos especie, similar. sí. Y atrás tienen una hojita de preguntas para la doctora Flor, esas que se van acordando durante el mes y a todos les pasa. Entran al consultorio y es el triángulo de las Bermudas, se olvidan las preguntas. Pasa a través de la puerta, ¡ay! Lo hubiera preguntado. Claro, y ya pasó, digamos. En el taller que usted dio, ¿le sorprendió las preguntas o estuvieron tranquilas, chicas? Y yo ¿Arrancaron tímidas? Yo hace 5 años que lo doy al taller y más o menos se reiteran las mismas preguntas. Las peques quieren saber y cosas habituales, como esto, ¿es cierto que me va a cambiar el ánimo? ¿Es normal que tenga pelitos ahí? ¿Cómo me puedo higienizar? Después les encanta la parte del taller donde cómo elegir la primera toallita y tocar las distintas toallitas y ellas leer y entender los rótulos, les encanta. Sí. Es más, me mandó el otro día un mensajito a redes sociales la mamá de una peque que vio esta publicación y dice, ay Doc, mi peque al año que hizo el taller con vos se indispuso y para las dos fue una alegría. Lo vivimos como alegría de que creció y no se asustó, así que te agradezco por haber sido parte. Sí. Ay, yo Qué fui lindo. tan feliz porque poder cambiar esta primera experiencia de las mujeres, de que sea parte de su crecimiento como es, y sea algo recordado lindo y compartido con la mamá y que tengan ese vínculo para empezar a compartir lo femenino, me parece tan único. Hermoso. Hermoso. Y como varias peques quedaron afuera del taller y las Eso mamis a mí me quieren, preguntaron se va a también. repetir. Sí, Ahora sí. en mayo, el 16 de mayo se va a volver a repetir, vuelve a ser con cupos limitados porque si no, no les puedo dar atención personalizada. Por eso guarden su lugarcito, así que el sábado 16 de mayo, otra vez de 15 a 17, y pueden reservar el lugar si su peque tiene entre 9 y 12 años en el WhatsApp 3624 30 17 93. O bien en sus redes sociales también lo pueden ubicar, ¿no? Como doctora Sí, Flor. también pueden pedir. Y el teléfono para que puedan recabar más informaciones es el 3624 30 17 93. 3624 30 17 93. Agéndenlo, los papás ahí que tienen las peques entre 7, 8 años, ya para ir consultando con la doctora, o inclusive mucho más también, en caso de que quieran hacer algún tipo de consulta, algún tipo de duda que tengan como papás, o que de repente por allí les cuesta entablar comunicación, viste que también a veces hay un hielo que romper y muchas veces ustedes como profesionales pueden ayudar a que eso se dé. Sí, además yo siempre les digo a los papás, no es necesario que ustedes sepan todo, sino lo importante es que la peque sepa que lo que ella quiere saber, viene, le dice a mamá, y mamá si sabe se lo cuenta, y si no le dice, vamos a aprender juntas, y van a la consulta. Eso es bueno. Doctora, también hay tips, y eso es como una tarea también para futuras presentaciones o en las columnas, que tiene que ver con los anticonceptivos, porque cuando se indispone y demás, después hay algunos mitos que dicen, no, pero es muy chiquita para tomar anticonceptivos o es para no tener hijos. No, no es por ahí, digamos, el tema de la regulación en cada uno, que la caída del pelo, que los granitos y esos mitos que hay sobre eso, sobre el uso de anticonceptivos. Siempre nuestra alumnita Marlene apuesta más y se lleva un pedacito más de la columna. Muy bien, alumnita Marlene. Bueno, ella es la que está adelante en el primer banquito. Ese es el momento que le hace una pegatina en la hojita, ¿viste? Claro, o el sellito de la carita de la feliz que le pongo a las peques. Bueno, el anticonceptivo primero es un mito pensar que es solo para regular el no tener bebés.